Continuamos en Cartago, estamos con Alejandro Olmos Gaona para aprender, para estudiar y sobre todo para preguntarnos cómo se logra que plata de empresarios privados que deben termina debiéndola a todo un país. ¿Qué hacemos con un banquero que logra endeudar a todo un aparato productivo, condenando a generaciones obviamente a vivir en su desarrollo? ¿Se puede castigar eso? Aprendamos precisamente cómo se ha trasladado esta fabulosa masa de dinero del sector productivo al sector financiero. Y una de las cosas que es importante es que la gente que escucha esto sepa que la mitad de esa deuda no es deuda del Estado, es deuda de empresas privadas importantes como Renault, Brida, Shell, ESSO, etcétera, etcétera, que un buen día en 1982, a través de una serie de resoluciones del Banco Central, transfirieron su deuda al Estado Nacional. Y que en el año 85 el gobierno democrático de Alfonsín perfeccionó esa estatización y dijo: a partir de hoy esta deuda es definitivamente del Estado. Entonces habría que preguntarse por qué cualquier ciudadano argentino tiene que pagar deudas de empresas solventes con directivos multimillonarios que viven haciendo gala de las inversiones que hacen y han transferido una deuda que a cifras de hoy excede los 80.000 millones de dólares. Es decir, no es un problema de sustentabilidad económica, de podemos pagar o pagar. Señores, no podemos pagar algo que no debemos, no podemos pagar cosas que son francamente delictivas. Te doy otro ejemplo más, que quizás la gente por ahí lo entienda y que demuestra el grado de impunidad de los acreedores y de complicidad de los funcionarios. Para todos los contratos de deuda pública es obligatorio que tengan que tener un dictamen legal que diga que esos contratos responden a la ley argentina, a la orden constitucional, a los códigos, que no violan ninguna ley. Esos contratos tienen que tener la opinión legal de abogados de la Argentina en Estados Unidos, Inglaterra o en Alemania, según se haga el contrato, y del procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado Nacional. Bueno, esos dictámenes fueron redactados por los acreedores se lo mandaron a los abogados de la Argentina, los abogados de la Argentina lo firmaron sin cambiarle una coma, pero también le mandaron el mismo modelo al que debía ajustarse el procurador, y el procurador recibió el modelo al que tenía que ajustarse y lo firmó sin cambiarle una coma. Es decir, el abogado del Estado Nacional, en vez de defender al país, se limitó a firmar un modelo que le habían mandado los acreedores, que por supuesto establecía que los contratos eran perfectos, que no se violaba ninguna ley. Entonces, esto no es un acto irregular, es un delito que es incumplimiento del deber de funcionario público y falsedad ideológica. Los ilícitos no se terminaron en 1983. YPF, por ejemplo, fue endeudada con 400 préstamos ilegales, haciendo imposible su capacidad operativa. Hay un libro excelente de John Kenneth Galbraith que se llama La Sociedad Opulenta, donde Galbraith habla de cómo manejan los economistas el sistema económico. Él era un gran economista y habla muy mal de los economistas. Y dice algo realmente notable, dice: siempre se llama para salir de una crisis a las mismas personas que la crearon. Entonces, en la Argentina lo hemos visto. Después del desastre que implantó Domingo Cavallo a través de la ley de convertibilidad, de la ley de reforma de la ley de administración financiera, de la región del plan Brady, se lo llamó el 2001 para que viniera a ver cómo nos salvaba. Y por supuesto, ¿qué hizo Cavallo? Con este señor Bulford, ex asesor del Banco Central Saudita, el autor de transferir esos petrodólares a los bancos norteamericanos, le sugirió a Cavallo: bueno, hay que cambiar las obligaciones que vencen ahora y patearlas para adelante. Eso a la Argentina le costó en el año 2001 55.000 millones de dólares, más 257 millones de dólares de comisiones que se pagaron a los bancos que intervinieron en la operación. Entonces, claro, es decir, es algo que no es nuevo, es más viejo que el mundo, o sea, estas operaciones de transformación de deuda. Y yo ayer recordaba que un ministro de Hacienda argentino, Juan José Romero, cuando pidió una moratoria de la deuda por 10 años, en 1893, le dijo al ministro argentino en Londres que ni se le ocurriera pedir nuevos préstamos, y decía esta frase: pagar deuda vieja con deuda nueva es ir derecho a la bancarrota. Esto que dijo un ministro argentino en 1893 es lo que han hecho todos los gobiernos argentinos hasta el día de hoy.
Estamos con Alejandro Olmos Gaona, hoy invitado en Cartago, hablando sobre el fraude de la deuda externa argentina y por qué no latinoamericana. Acordate que Olmos Gaona fue asesor del presidente Correa cuando se auditó la deuda externa en Ecuador. Esos son los invitados que tenemos hoy en Cartago. A los funcionarios que nos están escuchando, les recordamos que la especial anexo 13 no inició las clases por problemas edilicios, funcionan en módulos premoldeados y el gobierno posterga la transformación del anexo en escuela sin cobertura de cargo. Como sabemos que muchos funcionarios provinciales mandan los hijos a escuelas públicas, esto se va a solucionar rápidamente, ¿no? En cuestión de minutos. Ya venimos. A través de unos comunicados del Banco Central, se establece en el año fines del 81, principios del 82, que una empresa que pedía un préstamo al exterior con un dólar 1 a 1, el Estado le garantizaba que si 4 años después el dólar valía 4, esa empresa le iba a seguir pagando 1 peso. La diferencia la iba a pagar el Estado. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Dicen, bueno, fantástico. En vez de endeudarnos, vamos a traer la plata que tenemos fuera como si se la pidiéramos a un banco. Entonces traemos la plata y después el que va a tener que hacerse cargo de la diferencia, porque ya se establecían las pautas devaluatorias de lo que iba a hacer, y así fue que hubo la notable devaluación cuando se fue Martínez de Oz y vino Lorenzo Sigó y dijo, el que apuesta al dólar pierde, y el dólar se evaluó en casi un 80%. Todo ese costo de devaluación determinó que la mayor parte de esa deuda la tuviera que absorber el Estado. Ahora, no eran préstamos genuinos, eran préstamos ficticios. Y yo no sé si explicaba ayer que cuando se hace la auditoría de la deuda privada, uno de los casos ejemplificadores, hay montones, todos son parecidos, es el de la empresa Renault, porque Renault aparece con un crédito pedido al Barclays Bank de Bruselas y los peritos que auditan eso dicen que este préstamo es indudablemente un fraude, porque no es posible que Renault tiene depositados en ese banco 85 millones de dólares, ¿cómo va a pedir un préstamo de 6? Es necesario recordar que el 80% del incremento de la deuda entre el 94 y el 2001 es resultado de la privatización de los aportes jubilatorios. De esas características hay montones. Uno de los hechos realmente más escandalosos es el del gasoducto Neuquén-Mendoza, centro-oeste, que lo hizo una empresa llamada Cogasco, controlada posteriormente por el Amro-Bank de Holanda y que forma parte de la deuda que hoy la Argentina tiene que pagar con el Club de París. Cuando los peritos auditan la deuda de Cogasco, que era la mayor deuda privada que tenía ese cargo el Estado argentino, los peritos dicen, primero, que en los 918 millones que tenía que invertir Cogasco había invertido 298, que el resto, más de 600 millones, había sido utilizados en operaciones especulativas en bolsas del exterior y en la República Argentina, que había que aplicarle la ley penal cambiaria y que además, como no habían entregado la obra en término, había que aplicarle las multas pautadas en el contrato que podían llegar a exceder los 1.500 millones de dólares. En resumen, que el Estado era acreedor de Cogasco y no Cogasco o el Amro-Bank de Holanda, que era lo mismo, acreedor del Estado. Ese informe fue primero archivado y luego destruido, suponemos, y yo accedí a ese informe porque uno de los peritos que intervino me hizo llegar la copia duplicada que presenté a la justicia. En ese informe, realmente notable, los peritos elevan esto al jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, que es un connotado economista de la City hoy, el doctor Carlos Melconian. Melconian eleva el informe de los peritos al directorio del banco y dice, los peritos han dicho que hay que dar de baja en los registros de la deuda de Cogasco por esto, por esto, por esto y por esto. Y agrega Melconian. Sin embargo, como el Estado Nacional está renegociando sus obligaciones con el Club de París, hay que reconocer como deuda de la República Argentina esto que no se debe. Es decir, esos 600 millones de dólares que no debíamos, tenemos que reconocerlos porque si no los reconocíamos, había peligro de que la negociación con el Club de París no funcionara. Hoy hablamos de la deuda externa con uno de los especialistas que vino a Neuquén a brindar una charla, a presentar su libro La deuda odiosa. Tenemos que agradecerle mucho a Darío Torchio y a Guillermo Sánchez de Proyecto Sur, quienes nos accedieron
a esta nota increíble que tuvimos con Olmos Gaona, con la cual aprendimos y a la cual es muy difícil contrarrestar si no es con datos históricos. Acuérdense que Olmos Gaona tiene un blog que se llama papelesdealejo.blogspot.com, donde el historiador va publicando parte de sus trabajos. Por otra parte, también le tenemos que agradecer muchísimo a Bruno Piatti, nuestro gran fotógrafo, que ese día fue el que hizo cámaras para que el testimonio de Olmos Gaona estuviera con nosotros hoy en Cablevisión. También vamos a contarle a los funcionarios que tienen a sus hijos en la escuela 267 de Arroyito que necesita una ampliación edilicia. Un grado está funcionando en el comedor de la escuela sin cobertura de cargo. Esto es importante para todos los funcionarios de Cenillosa que mandan a sus hijos a escuela pública. Ya venimos con más Cartago. Ahora, usa cinturón cuando maneja.